Buenas tardes, mi nombre es Ariel Gutiérrez Jiménez. Mi nombre es Francisco Contreras Vázquez. Venimos a hablarles sobre el tema de estructura y funciones del Estado. Vamos a hablar de la estructura y las funciones del Estado. Como primer tema tenemos a la personalidad del Estado. En la actualidad, la teoría imperante sostiene la personalidad única del Estado, al que considera como una persona jurídica, cuyo propósito es el bienestar general de sus miembros o de la ciudadanía, constantes e inexonerablemente renovados, merced a lo cual las leyes expedidas y los tratados y contratos suscritos por el Estado sobreviven a la generación en que se producen. La teoría de la personalidad única del Estado admite que éste, como las demás personas de derecho público, pueda realizar no solo actos sujetos al derecho público, sino también actos regulados por el derecho privado, lo cual no desmiente la personalidad única del Estado, sino simplemente significa que actúa en esferas jurídicas diferentes. Como nos explica el profesor Miguel Acosta Romero, el Estado es una persona jurídica de derecho público con una sola personalidad y voluntad, que se regula en su estructura y funcionamiento por la Constitución y leyes administrativas secundarias. Y cuando entra en relaciones de derecho civil, nunca pierde su carácter de Estado ni su voluntad cambia. Territorio. Se denomina territorio a un área incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo poseída por una persona, ya sea física o jurídica, sea una organización, una institución o un Estado. Territorio como concepto político es la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la población. Dentro de este concepto político, el componente esencial para la conformación de un Estado. Pueblo. Esta palabra proviene del término latino populus y permite hacer referencia a tres conceptos distintos. El primero es a los habitantes de una cierta región, a la entidad de población de menor tamaño que la de una ciudad y a la clase baja de una sociedad. El contenido del concepto de pueblo como categoría sociológica refleja el cambio de la estructura social de la sociedad para el régimen de la comunidad primitiva. La diferencia entre los términos población y pueblo no tenía un significado sustancial, mientras que en las formaciones antagónicas esta diferencia era de suma importancia, es de suma importancia porque se ahonda cada vez más la división entre los grupos exploradores dominantes de la población y las grandes masas populares. En términos generales se designa con el término de pueblo al conjunto de personas que componen una nación, aunque también a veces con la misma palabra se suele designar a las personas que conforman tan solo una parte de un país, como puede ser una localidad o una región que se encuentra situada fuera de una gran ciudad, en lo que llamaríamos una zona rural. A estos territorios en muchas partes del mundo se les conoce popularmente como pueblos. Las características: el pueblo es una entidad poblacional que se dedica principalmente a las tareas agrícolas y que viven en zonas rurales. En la actualidad se considera que un pueblo tiene una población promedio que representa el 0.5% del total del país. Un pueblo se distingue de otras entidades de menor tamaño, ya que cuenta con jurisdicción propia. De acuerdo al momento histórico, el término pueblo se usó de diferentes modos. Sin embargo, algo que es muy común desde siempre es que se le llama así a un conjunto de personas que se mueven con un mismo objetivo de vida o que comparten los límites de un territorio.
De este modo, en la actualidad, pueblo se denomina al conjunto de personas que integran el Estado donde no existen privilegios de raza, sexualidad, religión o estatus económico o social. El pueblo está formado por todos los individuos que a los ojos de la ley están en igualdad de condiciones. Poder político y soberanía. El poder político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno. Generalmente este influye en el comportamiento, ya sea en pensamiento o en el actuar de una sociedad. El poder político se identifica en sistemas democráticos como el poder ejecutivo y el poder legislativo de un país, mientras que el tercer poder, el Estado, que es el poder judicial, está dentro de un esquema distinto, ya que su legitimidad no está sostenida por el voto del pueblo, como los otros dos, sino por el fiel cumplimiento del ejercicio de sus funciones. En la política, el poder se reconoció siempre como la potestad rectora o coactiva del Estado, aunque puede ser entendida mejor como la autoridad que rige los destinos de una nación. En la mayoría de las repúblicas democráticas, esta autoridad está compuesta por tres poderes. El primero es el poder ejecutivo, que recae sobre el presidente, que ejecuta la acción de gobierno. Este se ocupa de aplicar las leyes y de administrar el país. El poder legislativo es el órgano que se encarga de aprobar las leyes y controlar las acciones del gobierno. El poder judicial, este recae sobre los jueces. Velan por el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos y de las instituciones. La soberanía. El término soberanía proviene del latín y está formado por varias partes. Sober, que significa encima, el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Así podemos decir que la soberanía es la calidad de soberano. Es el derecho, la cualidad o el poder que tiene el soberano, siendo este la excelencia, la máxima autoridad o la alteza suprema y absoluta que tiene autoridad sobre todo lo demás. Es el que está por encima del resto. Es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y el público de un pueblo, una nación o un estado sobre un territorio y sus habitantes. Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. La violación de la soberanía de un país o de un estado puede tener trágicas consecuencias. Por ejemplo, sería el inicio de un conflicto bélico. En términos de conquista y externos a un país, la soberanía es el dominio o el gobierno que un pueblo o una nación ejerce sobre sí mismo, oponiéndose al gobierno impuesto por otra nación. Estructura jurídica del Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poderes administrativos y soberanos sobre una determinada zona geográfica. Elementos del Estado. Población. Población es el grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar. Territorio es el espacio geográfico en el que vive una población, el cual es inviolable e inalienable. Está comprendido por el espacio aéreo, el marítimo, el suelo y el subsuelo. Gobierno es el poder supremo dividido para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial.
La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. La forma en que se estructura el Estado mexicano se define en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice: es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El Estado mexicano. República. Organización de gobierno en el que el poder se deposita en ciudadanos que ocupan temporalmente cargos que deben ser renovados periódicamente. Representación. Se integra por representantes de la población que son escogidos mediante elecciones. Democrática. Los representantes son elegidos mediante el voto libre e imparcial. El derecho al voto es la expresión de la decisión del y de la ciudadana sobre una cuestión determinada. Laica. Independiente de cualquier organización religiosa, se funda en el derecho humano de creer o practicar la religión que se prefiera. Federal. Reúne a estados libres en un todo común. La división de poderes en el Estado mexicano tiene su fundamento en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Hay que mencionar antes que esta idea de la división de poderes fue concebida para impedir que el poder radicara solo en una persona o en un grupo de personas. El poder ejecutivo. Integración. Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la nación en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Atribuciones. Artículo 90, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducta de la dependencia que tenga a su cargo la función de consejero jurídico del gobierno o de las secretarías de Estado, en los términos que establece la ley. El poder legislativo. Este es el órgano que se encarga de aprobar las leyes y controlar las acciones del gobierno. Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se depositará en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados, electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 sería asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí misma haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. Poder Judicial. Este se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos y de las instituciones. En el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepciones de la Suprema Corte de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala la Constitución, establezcan las leyes. Funciones del Estado. Para tratar el tema es indispensable aportar un marco conceptual que haga posible la claridad etimológica y evite la confusión en este campo. Fines del Estado. Si es visto como una persona jurídica que ejerce el poder soberano en un determinado territorio, por lo tanto debe perseguir la realización de ciertos fines, como son el bien común, la seguridad de la vida del hombre en sociedad, la satisfacción de necesidades colectivas, el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norma y da vida al Estado. Funciones del Estado. Son los medios que utiliza el Estado para hacer uso de sus facultades derivadas de sus atribuciones, que con producto de los fines que persigue y por los que es posible explicar su existencia. Competencia. Es la asignación de tareas específicas y concretas a cada órgano para que pueda y actúe dentro del marco jurídico que la regula. Facultad. Es la aptitud y legitimación que la ley concede a una persona física, funcionario o empleado público para actuar en nombre de un órgano del Estado dentro de la competencia de este último. Por ello, cada órgano del Estado tendrá por lógica tres funciones que le darán origen a cada función, que representa obligadamente la realización de uno o de varios actos. Por lo tanto, la doctrina del derecho constitucional ha elaborado diversos criterios. El primer criterio es el orgánico, que distingue las funciones del Estado según el órgano que las cumple. El Congreso, la legislativa, pertenece a la legislativa, los jueces, jurisdiccional, el gobierno al ejecutivo. El formal, la manera que actúa el Estado a través de sus órganos cuando uno realiza funciones de otro
en un caso concreto. El material. Las funciones que realiza el Estado se distingue según la naturaleza y el contenido del mismo acto. El Estado opera mediante las siguientes funciones. La primera función es la legislativa. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores encargados de la creación, modificación, abrogación y derogación de leyes. Función jurisdiccional. Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. Función administrativa. El presidente de la República está facultado por la Constitución para realizar actos administrativos en el orden político, económico y social. Teoría del órgano legislativo. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se divide en dos cámaras, que son una Cámara de Diputados y otra de Senadores. Estas dos cámaras representan el mismo poder, ya que las dos representan igualmente al Estado de México. Este poder legislativo adopta dos formas que son como Congreso y Parlamento. El Congreso es representado por el presidente del mismo Congreso y a su vez puede adoptar dos tipos de estructura, que son unicameral y bicameral. La unicameral es la que está compuesta por la Cámara de Baja, donde los diputados son elegidos por medio de los votos, y la bicameral, que es compuesta por dos cámaras, que es una de diputados y una de senadores. El Parlamento son los representantes elegidos por el pueblo para expresar y aprobar las normas y las leyes. Las funciones del Poder Legislativo se encarga de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los ciudadanos. Teoría del órgano ejecutivo. Se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el bienestar de un país. También está representado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Funciones del Poder Ejecutivo. Una de las funciones del Poder Ejecutivo es poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en las áreas de educación, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía, comunicaciones, etc. Delegar funciones al nivel nacional, regional, municipal y parroquial. Proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos. Representar al Estado en el ámbito internacional. Dirigir la política exterior. Proponer o firmar tratados internacionales. Proteger a la nación de ataques extranjeros y velar por la paz interna. Estructura del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está estructurado por un solo individuo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Presidencialismo. Es el jefe de Estado o presidente del Estado o jefe de gobierno. Sus funciones son dirigir, controlar y administrar tanto la política exterior y la política interior. Está estructurado por el presidente o jefe de Estado, vicepresidente o procuraduría, semipresidencialismo y el parlamentarismo. Esto separa las tareas de la política exterior respecto a la de la política interior. Esto está expresado en los cargos de jefe de Estado y jefes de gobierno. Jefe de Estado o presidente. Coordina y representa la política exterior de la nación. Jefe de gobierno o primer ministro. Esto está encargado de dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. Teoría del órgano judicial.
es el encargado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, también de administrar la justicia de un país. Esta está depositada en una Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral, un consejo a la judicatura, un tribunal colegiado y unitario, y también un juez de distrito. Funciones del Poder Judicial: es controlar y evitar que el Poder Ejecutivo incurra en excesos de poder. Esto quiere decir que el presidente de un país cometa abusos de poder en contra de los ciudadanos. De este modo puede protegerla al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o también el Poder Legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial es permanente, ya que sus órganos son estables y que también tienen funciones que no se pueden delegarse. Distinción entre Estado y Gobierno. Una de las distinciones es que también el Estado tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio, y el gobierno es el que dirige cualquier comunidad política. El gobierno también administra las instituciones del Estado, que también consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. Distinción entre Estado y sociedad civil. Una distinción es que el Estado regula la vida comunitaria de la nación y la sociedad civil actúa para tomar decisiones en el ámbito público. Bueno, pues esto fue todo de nuestra parte. Espero les haya sido de su agrado el tema y gracias.